Perfecto. Igual, si se ve que el internet se suele trabar, hablo medio raro porque se está trabando, o la pantalla va lenta, el pizarrón, me avisan, ¿vale? Ya sea aquí o en el grupo. Espérame tantito, déjame preparar el grupo por si salen preguntas. Ok. Para los que nos están siguiendo de manera asincrónica, les estaba diciendo a sus compañeros que con esta clase vamos a dar respuesta a múltiples preguntas que puede que se hayan hecho respecto a enzimas, ¿vale? Y también vamos a dar en esta clase respuesta a por qué solamente en el hepatocito y en la célula beta pancreática la primera enzima de la glucólisis es la glucoquinasa y no como el resto de las células del cuerpo exoquinasa, ¿vale? Dicho lo anterior, vamos ya propiamente a comenzar con el tema de enzimas y último tema de primer bloque, ¿vale? Ya vamos a la mitad de todo el temario de bioquímica. Y primeramente, ¿qué son las enzimas? Primeramente, las enzimas son proteínas y ya tuvimos una clase entera hablando de las proteínas, cómo se plegan, etcétera. Son proteínas que, importantísimo, doctores, aumentan la velocidad de una reacción. La aumenta bastante, ¿sí? Eso es muy, muy, muy importante. Si no existieran las enzimas, con esto se los digo, la vida no podría ser posible. No podría ser posible la vida sin las enzimas, porque ya lo han visto con la doctora Victoria, la doctora Vicky, cómo las reacciones metabólicas son las que, vaya, nos otorgan energía, nos otorgan esos bloques de construcción para la vida y todas las rutas metabólicas son catalizadas por alguna enzima. Y si no existieran esas enzimas, estas reacciones químicas tardarían de horas a probablemente meses en llevarse a cabo. Y el papel de las enzimas hacen que esas reacciones pasen en milésimas de segundo. Por eso es que son muy importantes y por eso nos podemos atrever a decir que sin enzimas no puede existir vida. Y para el estudio de las enzimas, primero tenemos que clasificarlas y ver cuáles tipos de enzimas existen. Y hay muchísimas. Y la clasificación se la vamos a dar en función de qué tipo de reacción química vayan a catalizar. Igual con la doctora Victoria, han visto múltiples enzimas, desde fosfatasas, sinasas, hidrolasas. Y el propio nombre de la enzima nos dice, vaya, todo lo que hace. Por eso es muy importante usar esta parte lógica. Muchas veces la enzima, les digo, nos dice, número uno, el tipo de reacción e inclusive nos dice el sustrato y hasta el producto. Por eso la enzima nos dice todo. Y son importantes al momento de estar aprendiendo rutas metabólicas. ¿Vale? Ya se habrán dado cuenta de ello. Y ahora, vamos propiamente a hablar del tipo de enzimas que existen. Primeramente hablando de las oxidorreductasas. Y básicamente las enzimas o las oxidorreductasas o enzimas de oxidorreducción catalizan la, cambiamos de color, transferencia. ¡Ay, qué fue salió esto! De electrones. Porque si recordamos nuestras clases de química de la prepa, vamos a recordar que las reacciones de oxidorreducción es justamente eso, el intercambio de electrones entre ya sea producto y sustrato o viceversa, en el que donemos o recibamos, ya de ahí que sea de óxido o de reducción. Pero básicamente es eso, no hay mayor ciencia. Enzimas de óxido reducción o óxido reductasas catalizan transferencia de electrones. ¿Sí? Ahora, las transferasas. Aquí tampoco hay mayor ciencia. Catalizan la transferencia o movimiento, como le gusten ponerle, la transferencia de otros grupos funcionales
o moléculas al producto final de la reacción, al producto final. Ahora, las hidrolasas, agua, H2O, ¿tendrá algo que ver la molécula del agua? Totalmente. Las hidrolasas, ¿qué es lo que hacen, doctores? Básicamente, lo mismo, vamos a poner estos dos comillas, significa lo mismo que está en la parte de arriba, ¿vale? Que es catalizan para irnos rápido, catalizan la ruptura de un enlace entre una molécula, esto por medio de la introducción de una molécula de H2O. Así es como vamos a estar rompiendo, vaya, un enlace de una molécula, ¿sí? De la introducción, ay, caray, molécula de H2O. Básicamente hacen eso. O caso contrario, también muchas veces es al revés. Forman un enlace y también mediante esta formación de ese enlace se puede o liberar agua o introducir propiamente una molécula de agua. El punto es que forman enlaces y el agua ahí está de por medio. ¿Sí? Ahora, las liasas. Las liasas catalizan reacciones, igual lo mismo, entre enlaces, vamos a ponerlos aquí, de carbono a carbono o de un carbono entre un oxígeno o también entre un carbono y un nitrógeno. Y por último, las ligasas. Estas por medio de la energía que se le otorga mediante un ATP forman enlaces. Por un ATP se forman enlaces. Y esto solamente por mencionar algunos tipos de enzimas, porque encima les digo, hay muchísimas, pero justamente estas son las más relevantes e importantes. No profundizamos tampoco tanto porque estas se suelen ver a lo largo de todo el curso, específicamente en lo que es segundo y tercer bloque, que justamente corresponden a los bloques de metabolismo. Y justamente se dan dando cuenta de eso. Con la repetición de rutas metabólicas y enzimas, van viendo qué es lo que hace cada una de ellas. Y recuerden, al momento de estar estudiando rutas metabólicas, fíjense en el nombre de la enzima, porque nos dice bastante, ¿sí? Nos puede llegar a decir, número uno, el sustrato de la enzima y también nos dice qué tipo de reacción es la que va a realizar. Por eso, mucho ojo con esos detalles. ¿Va que va? Ahora, continuando con esto, vamos a hablar de los tipos de reacciones químicas o enzimáticas que pueden llegar a existir y que son Doctor, importantes. Mándenme. ay, perdóneme. Ahí no debemos de aprendernos también las isomerasas. Ah, de veras. Bueno, sí, también las isomerasas. Igual podemos agregar también. Igual si podemos mencionar las isomerasas, básicamente cambian la conformación estructural de una molécula, ¿vale? Podemos definirla así rápidamente, lo que hacen las isomerasas. Tenemos una molécula, no le añadimos ninguna otro elemento aparte y solamente se cambia su conformación. También, gracias por recordármelo, ¿vale? Yo les digo, estas suelen ser las más relevantes que pueden estar ahí.
¿Va que va? Ahora, dicho lo anterior, hay que continuar hablando acerca de los diferentes tipos de reacciones que pueden llevar a cabo las enzimas. Y primero podemos clasificarla en los tipos de reacción, que pueden ser de segundo orden, primer orden o orden cero, ¿vale? Y aquí, en estos tipos de reacción, vamos a estar evaluando lo que es la velocidad. ¿Qué va a determinar la velocidad de la reacción en las reacciones de primer orden, segundo orden u orden cero? ¿Sí? Porque lo que lo va a determinar entre cada tipo de reacción será diferentes factores. Y hablando desde la reacción de segundo orden, aquí la velocidad está dada por la concentración de dos reactivos. O sea, se dicho de otra manera, la velocidad de la reacción se va a llevar a cabo mediante dos reactivos. O sea, hace que en la reacción participarán dos moléculas. Un ejemplo rápido. A más B me va a dar el producto C. Teniendo en cuenta que del lado izquierdo tenemos a los productos y del lado derecho tenemos a los, perdón, reactivos y productos. Siéndose que forzosamente en los reactivos necesitamos tener ambos. Por lo tanto, para aumentar la velocidad, tenemos que aumentar la concentración de ambos reactivos para tener un producto. Este tipo de reacciones no suelen ser tan comunes, pero ahí están. En las que sí quiero que pongan bastante atención son en las reacciones tanto de primer orden como de orden cero, que suelen ser las más comunes en las reacciones bioquímicas y sobre todo será muy importante para segundo año cuando estudian farmacología, ¿sí? Porque van a ver que muchos fármacos trabajan y se metabolizan por estos tipos de reacciones, tanto de primer orden y de orden cero. Y vamos a ver ejemplos, ¿vale? Ahora, reacciones de primer orden. Lo mismo, vamos a ver qué es lo que determina la velocidad. Y aquí, la velocidad es proporcional a la concentración de los reactivos. O sea, se ha dicho de otra manera, la reacción enzimática será más rápida en proporción a que haya más sustrato. A mayor sustrato, a mayor reactivos, mayor será la velocidad, ¿vale? Y van a ver que muchos medicamentos se metabolizan mediante una reacción de primer orden. A mayor concentración del reactivo, va a haber mayor producto. O sea, la reacción química será más rápida. Por eso de primer orden. Veamos qué onda con la de orden cero, que el ejemplo es clásico, clásico. Y yo les digo desde ahorita, todos hemos experimentado, o al menos la gran mayoría, una reacción de orden cero y van a ver cuál es. Aquí la velocidad es indiferente a la concentración de los reactivos. Aquí entonces podemos decir que la velocidad de la reacción ya está determinada por la propia velocidad de la enzima. Ejemplo, ¿qué les gusta? Bueno, ¿han visto, me imagino, Drake y George? Clásica esa serie. Y hay un capítulo en donde ellos están trabajando en, me parece, una fábrica de sushi y va pasando la banda transportadora y ellos tienen que estar empaquetando sushi, ¿sí? Entonces, llega un momento en ese capítulo donde hay bastantes rollos de sushi, bastantes, 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 bastantes. Y tanto Josh como Drake, pues no pueden, porque su velocidad de estar empaquetando rollos de sushi ya está determinada.
Más o menos así funcionan las reacciones de orden cero. Y el ejemplo clásico que hasta se lo suelen preguntar en segundo año farmacología es el metabolismo del etanol. Les pregunto, doctores, ¿en dónde se encuentra el etanol? ¿En qué productos? ¿En alcohol? En el alcohol, ¿vale? En las bebidas alcohólicas. Por lo tanto, en como algún fin de semana, cuando se ingiere alcohol, ¿ok? Se ingiere, se va al torrente sanguíneo, se metaboliza en el hígado, pero la tasa de metabolismo o de eliminación del alcohol ya está determinada. Entonces, por más que sigamos tomando, no se va a metabolizar más rápido porque esa eliminación ya está dada. Por eso es que las de orden cero, que es el tipo de metabolismo del etanol, es indiferente a la concentración. Ya está dada. ¿Sí se queda claro esto, doctores? Sí, súper doc. Perfecto. ¿Vale? Ahora, avancemos ya con otro tipo de clasificación de las enzimas. Y primeramente hablemos de la holoenzima. ¿Qué es una holoenzima? Primero veamos el término de holo. Holo hace referencia a un todo, ¿no? Como el todo. Entonces, una holoenzima es una enzima completa. Llámese como una enzima más un cofactor. Y ese cofactor es ese algo que necesita la enzima para funcionar. Yo siempre pongo el ejemplo de un automóvil, ¿vale? De un coche. La enzima sería el coche. Y ok, está perfecto, está ahí el coche, tiene el potencial de avanzar. Y el cofactor, en este ejemplo, sería la gasolina. Por lo tanto, se necesitan de ambos para que funcione. La enzima no puede funcionar sin su cofactor, al igual que el automóvil no puede funcionar sin la gasolina. Este creo que es un ejemplo perfecto para comprender la importancia de la enzima más el cofactor. Y hay que hacer más grande esto. Y muy importante, porque aquí, cuando tenemos la enzima, ya es funcional. Aquí es f de x, función funcional, es funcional la enzima. ¿Va que va? Aquí ya es funcional la enzima. Y a partir de aquí podemos dividir a la enzima en dos, entre lo que es la apoenzima y el cofactor. Alex, ya explicaste que es un cofactor, que es la apoenzima. Es bien sencillo. Es la enzima sin su cofactor. Enzima sin su cofactor. Y al igual que hicimos el ejemplo con el automóvil, si le quitamos la gasolina al automóvil, no podrá ser funcional, no se va a mover, no va a arrancar. Lo mismo sucede con la coenzima. Si le quitamos su cofactor, no va a poder funcionar. Por lo tanto, no va a poder catalizar las reacciones. O puede, está bien, puede que sí lo haga, pero una tasa muy baja. Supongamos, ¿qué les gusta? Una enzima, la que ustedes quieran, genera 1000 moléculas. Así cuando la enzima está totalmente funcional, 1000 moléculas de lo que ustedes quieran. Le quitamos su cofactor y tenemos de dos. Que de plano no genere ninguna molécula, o sea, hace cero, o sí genere, pero muy pocas. ¿Qué tan pocas? 10, 25 más o menos, ¿vale? Que sí es muy poco comparada a las 1000 moléculas que puede sintetizar teniendo su cofactor. De ahí su gran relevancia. ¿Va que va? Aquí no es funcional la enzima. Y estamos diciendo mucho cofactor, bastante, bastante. Pero ¿qué es un cofactor? Ya lo hemos parafraseado. Es esa molécula que le ayuda a la enzima a cumplir sus funciones de catalizar reacciones. Y básicamente, un cofactor es una molécula que puede ser orgánica o inorgánica.
Puede ser orgánica o inorgánica. ¿Y cuál es cada una de ellas? Por ejemplo, las moléculas orgánicas, ustedes la conocen, yo también las conozco, son a las que denominamos vitaminas, ¿sí? La gran amplia mayoría de los cofactores orgánicos son las vitaminas o se sintetizan a partir de las vitaminas, son derivados de ellas. Son SDX sintetizados de las vitaminas. Por ejemplo, creo que sí fue ayer, estábamos viendo acerca del colágeno, estábamos viendo que tener prolina, ¿sí? Es un aminoácido de la colágena, proteína más abundante del cuerpo, pero la prolina necesitaba sufrir una hidroxilación para volverse hidroxiprolina y volver a la molécula de colágeno más estable. Y esa enzima encargada de pasar de prolina a hidroxiprolina, pues necesitaba un cofactor. Y el cofactor es la vitamina C, ¿vale? De ahí su gran relevancia. Y ya les mencioné que si quitamos el cofactor de la vitamina C o ácido ascórbico, podemos debutar con escorbuto. ¿Sí, doctores? Un ejemplo acerca de esto, moléculas o factores orgánicos. ¿Y qué onda con los inorgánicos? Los inorgánicos básicamente son metales. Espérame, se ve muy feo esto. Básicamente son metales, ¿sí? Y estos metales suelen unirse de manera covalente a las enzimas. Se suelen unir de forma covalente a las enzimas, ¿vale? Muy importante y relevante. ¿Queda clara esta parte, doctores? Doctor, una pregunta. En la parte de cofactor, cuando se refiere a orgánicas, ¿qué es lo que dice en la flechita? ¿Son no sé qué de las vitaminas? Se sintetizan, a ver, mm, o se forman a partir de las vitaminas. ¿Sí, doctora? Gracias. Perfecto. Ahora, dicho lo anterior, ya hay que pasar a hablar propiamente de lo que es cinética enzimática. Así que aquí requiero de toda su atención, porque si nos perdemos, ahí puede ser un poco complicada la cosa, pero no pasa nada, nos podemos regresar las veces que haga falta. Si hace falta repetirlo 20 veces, con todo gusto. Y justamente por algo vimos ayer lo que fue fisicoquímica. Y vamos a hablar acerca de la energía de activación, energía libre de Gibbs. ¿Sí? Ahora, energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Podemos definirla como, y ahí lo dice, la energía que necesitamos para convertir un mol de sustrato a un mol de producto. Ejemplo claro, clásico. La energía que yo necesito para convertir un mol de glucosa a un mol de glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Que si recordarán, es la primera reacción de la glucólisis. Ejemplo claro, y esa es la energía de activación. Si se dan cuenta, los moles están en todas partes cuando se habla de química y todos sus derivados. Energía de activación. Pero el ser humano suele ser muy visual, extremadamente visual, y suele comprender mejor las cosas cuando lo representamos gráficamente. Pero si también unimos la parte conceptual teórica con algo gráfico, se termina de entender mejor. Por lo tanto, vamos a hacer una gráfica en la que, ahí está ya planteada, en el eje de las Y tendremos a la energía libre de Gibbs de una reacción y en el eje de las X tendremos al tiempo. O sea, cómo va variando
la energía libre de Gibbs de una reacción a lo largo del tiempo para poder comprender el papel fundamental de las enzimas al momento de catalizar reacciones enzimáticas. Y vamos a utilizar un código de colores en el que de color verde vamos a tener una reacción, la que ustedes quieran, igual, por ejemplo, la esa de glucosa, glucosa y fosfato, en donde no va a haber enzimas, en donde no va a haber una catálisis, como sucedería naturalmente, ¿vale? Entonces, vean cómo va a ir variando la energía libre de Gibbs. A ver, un poquito más grueso. Ahí está bien. Iniciando desde los reactivos, vean, ¡pum! Hasta que llegamos a el producto, que en el ejemplo que les propuse sería la glucosa 6-fosfato. Entonces, ahorita hablamos de esto, lo hacemos a un lado. Reactivo, glucosa, producto, glucosa 6. ¿Vale? Ahora, hay que ver qué onda con esta gráfica, qué quiere decir. El punto, primero hay que ubicar aquí el punto más alto de esta curva que dio como resultado. Y se encontraría aquí. ¿Se dan cuenta? Ahí es el punto más alto de mi curva. Y esto me arroja un valor. Ah, ok. Ah, Dios. Espérenme. Hay que corregir esto rápido. Ok. Vale. Todo esto es la energía que se necesita meterle a este sistema para que se produzca la reacción. Y el punto más alto que está ahí de color rojo es a lo que vamos a llamar estado de transición, ¿vale? Eso es lo que vamos a llamar estado de transición. ¿Y qué es el estado de transición? Básicamente es el estado o es el punto en el que los enlaces de mi reactivo, en este caso la glucosa, van a estar más tensos. Van a estar más tensos y por lo tanto van a ser más inestables, prestándose a poder darse un cambio conformacional, a tener un cambio para que no se rompan enlaces, le metamos moléculas y pasen un sinfín de cosas, ¿vale? Ese es el estado de transición. Y si se dan cuenta, es muy alto. ¿Por qué? Porque aquí no está catalizada la reacción. Veamos qué es lo que sucede con esa energía para llegar a este estado de transición cuando sí es catalizada dicha reacción. Y ahora lo vamos a representar de color rojo, ¿vale? Ok. Lo mismo, vamos a partir de los reactivos. Y aquí ya mi reacción será catalizada. Y vean cómo va evolucionando. ¡Pum! Hasta que llegamos a los productos. Ahora, quiero que ustedes en casa localicen en esta gráfica, en esta curva de color rojo, dónde se encuentra el punto más alto. Observemos, veamos, listo. ¿Es correcto, doctores? ¿Está? Aquí. Entonces, viendo nuestra misma gráfica, energía libre de Gibbs requerida para alcanzar el punto de transición, ¿es mayor o es menor? Sí, es menor. Necesitamos menos energía cuando tenemos algo que catalice esa reacción para alcanzar el estado de transición, que les recuerdo, es el estado donde los enlaces de mi reactivo van a estar más tensos, van a ser más inestables y van a estar a favor de un cambio conformacional. Que en este caso, que del ejemplo que les puse, agregarse un fosfato en su carbono 6. ¿Sí?
facilitando de una mejor forma las reacciones bioquímicas. Y vean cómo es menor la energía requerida para llegar a ese punto, que es el estado de transición. ¿Queda claro, doctores? Sí, doctor. Perfecto. De transición. Muy bien. Y aquí les menciono y les recuerdo la importancia de las enzimas y cómo facilitan justamente estas reacciones bioquímicas y cómo es que sin las enzimas la vida será prácticamente imposible. De ahí su gran relevancia. Ok, el estado de transición. El estado de transición, primero hay que leer aquí esta parte, es un estado en donde los enlaces de mi molécula, en el ejemplo que les puse, la glucosa, en donde sus enlaces estarán más tensos y serán proclives a sufrir cambios conformacionales. Ahí los enlaces serán inestables, ¿vale? Y justamente es esta inestabilidad y esa tensión en los enlaces lo que va a favorecer, pues, la reacción que va a suceder, que puede ser una ruptura de algún enlace, añadirle algún grupo funcional, ¿vale? Dependiendo de la reacción que se vaya a llevar a cabo. En este ejemplo, la primera reacción de la glucólisis es agregarle el grupo funcional fosfato en el carbono 6 a la glucosa. Y vea, tenemos estas dos gráficas. De color verde, una reacción en la cual no está catalizada, ¿sí? Vea cómo va subiendo la curva de color verde, llega a su punto más alto y después desciende para generar un producto. Está aquí, ¿vale? Y vea ese punto más alto. El punto más alto de esa curva es el estado de transición. Es el estado donde llega a mayor energía, sucede lo que le mencioné, los enlaces son más tensos, son más inestables y favorece un cambio en lo que es el reactivo para generar un producto. Ahora veamos cómo es la curva de color rojo donde ya hay una enzima que cataliza dicha reacción. La energía requerida, y ahí está, para llegar al punto más alto de la gráfica, y ahí lo ve, es menor. Entonces necesitamos mucho menos energía para llegar al estado de transición, pueda sufrir un cambio reactivo y poder tener un producto. ¿Sí, doctor? Increíble, ¿vale? Ahora, ya hecho lo anterior, vamos a continuar. Y ahí vemos la gran importancia de las enzimas. Y les reitero, sin las enzimas la vida sería prácticamente imposible. Ahora, hay que definir unos conceptos muy importantes cuando hablamos de enzimas. ¿Va? Sitio catalítico. ¿Qué diablos es el sitio catalítico? El sitio catalítico es la región de la enzima en la que se encarga de pasar de un sustrato a un producto. O es el lugar en donde ocurre la magia dentro de una enzima. En donde vaya la redundancia. Va a ocurrir la catálisis en mi reacción. ¿Sí? Región de mi enzima donde pasará el cambio de sustrato a producto. Pongamos un ejemplo. ¿Vale? Supongamos que esta es una enzima, ¿sí? La que siempre nos ponen desde que vamos en la prepa, inclusive secundaria, y de color verde, perdón, de color azul, ¡pum! El sustrato. Y vamos a ver cómo se acopla perfectamente. Lo que les voy a dibujar de color rojo correspondería a justamente el sitio
catalítico, en donde donde va a existir este cambio, de donde tenemos un sustrato a donde pasa un producto. Y ahora, ay, el sitio activo de la enzima, ¿cómo se podría definir? Se puede definir como la región que formará, que se formará para que la enzima entre en contacto con el sustrato. ¿Sí? Ay. Es la región que se va a formar para que pueda unirse la enzima con el sustrato. El ejemplo también muy clásico es una cerradura y una llave. La cerradura tiene un espacio específico para que pueda entrar la llave. Lo mismo con la enzima. Tiene también un sitio específico para que pueda entrar el sustrato. Entra y se une. Y se forma ahí el complejo llamado ES o enzima sustrato. Alex, entonces, ¿es lo mismo que el sitio catalítico? Sí y no. ¿Por qué? Porque muchas veces, al momento de crearse el complejo enzima-sustrato, a veces la enzima tiene un cambio conformacional en el cual ya hay un sitio catalítico que puede llevar a cabo la reacción. Y también hay enzimas en donde propiamente el sitio activo, en donde se une la enzima con el sustrato, pues no hay cambio y se da propiamente ahí la reacción. ¿Sí, doctores? Sí, doc. Perfecto. Ahora, vamos a ver un poco de los modelos acerca de cómo se lleva a cabo este proceso de cinética y enzimática. Y de los modelos más clásicos, que les digo, desde prepa no lo enseñan, es el modelo de la llave o cerradura, el ejemplo que también les acabo de poner. Y creo que esto es bastante gráfico. De este lado tenemos nuestra enzima, tenemos nuestro sustrato y siguiendo este hilo, vemos cómo la enzima se une al sustrato, se lleva a cabo la reacción y ¡boom! Tenemos múltiples productos. Y abajo tenemos un ejemplo un poco más matemático, un poco más formal, en donde tenemos enzima más sustrato, me va a formar el complejo enzima-sustrato y posteriormente tendremos a mi enzima y los productos. No es nada complicado, solo es cuestión de prestar atención. Y por ejemplo, en la parte de abajo nos muestra lo mismo, una reacción. Tenemos enzima, tenemos sustratos, se forman aquí. Ay, caray. El complejo enzima-sustrato y tenemos de este lado la enzima y sus productos, ¿vale? En cambio, y justamente si se dan cuenta, ahí en el esquema, se llevó a cabo un proceso, a una reacción de ligar productos, de ligar, perdón, sustratos, para tener un producto nuevo. Y aquí no hay mayor ciencia en el modelo de la llave y de la cerradura. Ahora, ¿qué onda con el modelo del ajuste? Es un poquito similar. Este nos dice que el sustrato interacciona con la enzima causando en la enzima un cambio conformacional. Recuerden, ese triangulito significa cambio. Y por lo tanto, al llevarse a cabo este cambio, se va a generar un sitio activo.
Se crea un sitio activo. Y muchos lo ponen como el modelo del guante y la mano, en la cual el guante, pues bueno, está ahí, a veces no tiene forma. Eso sería el enzima, el guante. Imaginemos un guante de látex, ¿no? Para operar. Y el producto, el sustrato, sería la mano. Introducimos la mano al guante y propiamente el guante sufre un cambio conformacional. ¿Por qué? Porque ya llega el sustrato, que en este caso sería la mano, llevándose así a cabo el modelo del ajuste, ¿vale? El que yo les recomiendo que sí deben de aprenderse, y es el más sencillo, y es el que suele ser más preguntado, es el modelo de la llave o cerradura, que ahí arriba está súper explicado, muy esquemáticamente, con 3 ejemplos, ¿vale? Y ahí está. Por si quieren tomar foto, no irse perdiendo en su apunte, igual arriba y arriba también, ¿vale? Sigamos avanzando. Ahora, ya vamos a hablar propiamente de el orden y los procesos que tenemos o se llevan a cabo dentro de una reacción química. Y aquí lo importante es ver qué factores determinan la velocidad dentro de la reacción. Esto es muy, muy, muy importante. Porque en cinética enzimática, y esto desde ahorita quiero que se les quede claro, la velocidad o determinar qué es lo que me va a dar la velocidad de la reacción, lo será todo. Y la velocidad de la reacción estará afectada por 3 valores iniciales. ¿Sí? Número 1, y vamos a hablar de concentraciones. Acuérdense, los corchetes significa concentración. La velocidad de la reacción primeramente estará influenciada por la concentración del sustrato. Número 2, la concentración del enzima. Y número 3, la tendencia a reaccionar. La tendencia así ya inherente que tiene la enzima a interaccionar con el sustrato para generar productos. Eso ya es, debemos verlo como, no sé, la genética, ¿no? De la enzima. O sea, ya es algo inherente, ¿se entiende? Y es la tendencia a reaccionar. Justamente son estos 3 factores los que van a determinar la reacción, la velocidad de la reacción. Y los que nos va a interesar ahorita son estos dos. La concentración del sustrato más la concentración de mi enzima. Vamos a hacer un poco de lado la tendencia a reaccionar, pero son esos dos los que nos interesan. Alex, entonces, ¿cómo podemos, pues, propiamente predecir o ver cómo es que se llevará a cabo la velocidad de la reacción? Así como ustedes se lo acaban de preguntar, siglos atrás, químicos se preguntaron lo mismo y desarrollaron modelos matemáticos que predicen cómo será la velocidad de una reacción. Y, primeramente, el modelo que me va a describir será la ecuación de Michaelis-Menten. Michaelis-Menten, espero haberlo pronunciado bien, ¿vale? Pero dejémoslo, la ecuación de Michaelis. Y esto es muy importante porque puede ser bastante preguntable, ¿sí? La ecuación de Michaelis-Menten, y mucha atención, doctores, va a describirme dos cosas muy, muy importantes. Número 1, la Km, que desde la clase me parece de agua. Km significa, la K es constante, ¿sí? Es constante, significa algo constante, invariable. Y M de Michaelis. Entonces, Km es la constante de Michaelis. Ahorita vamos a hablar de ella. ¿Qué significa? Porque para antes de decir qué significa, tenemos también que decir cuál va a ser la segunda cosa que me va a describir esta ecuación, la cual será, a ver, está muy listo, Bmax. Vamos a poder ver cuál será la velocidad máxima
de una reacción. Y Alex, ¿qué es la velocidad máxima de una reacción? Pues básicamente es, diferenciémoslo bien, la capacidad de una enzima para generar un producto. Y esta relación es directamente proporcional. Cuando una enzima tiene una velocidad máxima elevada, su capacidad para generar productos a partir de un sustrato también será muy alta. ¿Queda claro lo de velocidad máxima? Claro que sí. Ahora, ¿qué es la constante de Michaelis? Bien sencillo. La constante de Michaelis no es más que nada que un medio de la velocidad máxima. O también dicho de otra forma, es la mitad de la velocidad máxima y está bien sencillo. Imaginemos velocidad, algo práctico, algo que lo veamos día a día, en kilómetros por hora, ¿no? Si la velocidad máxima son 100 kilómetros por hora, la km, pues serían 50 kilómetros por hora. Literalmente es la mitad, ¿vale? Es la mitad. Ahora, teniendo ya todo, pues esto claro, hay que ver cuál es la ecuación de Michaelis-Menten, que es esta. Aquí la canción. Listo. La velocidad es igual, ¿vale? A la velocidad máxima por el sustrato entre la Km más la concentración del sustrato. Ahorita la volvemos a tocar, ¿vale? Pero es importante que la tengan ahí presente, la ecuación. No lo vamos a tocar tanto porque al final nosotros estamos estudiando para ser médicos, no para ser físicos, no para ser matemáticos, no para ser químicos, ¿vale? Es importante tenerla ahí presente. Pero nosotros como médicos lo que nos interesa son las gráficas que se derivan a partir de esa ecuación. Y siempre que hablamos de gráficas, así es, doctores, tenemos que trabajar con un plano cartesiano. Hay que ponerlo aquí. Va. Y justamente vamos a dibujar un plano cartesiano con su respectivo eje de las Y, el eje de las ordenadas, las abscisas. ¿Vale? Y y X. Muy bien. Importante, y les mencioné, al momento de estar trabajando con gráficas, tenemos que definir qué valores corresponden al eje de las X y qué valores corresponden al eje de las Y. Veamos y definamos los valores en el eje de las X. Y en el eje de las X vamos a trabajar con la concentración del sustrato. ¿Vale? Y en el eje de las Y vamos a ver la velocidad. ¿Sí? Eje de las Y, velocidad. Eje de las X, concentración de sustrato. Ahora, esto me va a generar una gráfica, una curva. ¿Sí? ¿Cómo se va a ver la curva en la ecuación de Michaelis-Menten? De la siguiente forma. ¡Pum! Tratamos de hacerlo lo más parecido a la realidad. Y la curva o la figura que generó la ecuación de Michaelis-Menten fue una hipérbola. ¿Vale? Muy importante porque puede ser pregunta. Una hipérbola. Ahora, este tipo de figuras tienen una línea imaginaria. Una línea imaginaria que es muy importante. Recordando también lo que fue geometría analítica en la prepa, esta línea imaginaria o se llama asíntota.
una asíntota. Alex, no me acuerdo muy bien, ya tiene años que archivé los conocimientos de prepa. No pasa nada. Una asíntota básicamente es una línea imaginaria que va a tener la hipérbola, pero que muy importante, jamás se van a tocar. O sea, la curva de color rojo jamás va a tocar mi asíntota, ¿vale? Pero Alex, ¿y esto qué tiene que ver con bioquímica? Qué bueno que preguntan eso, doctores. La asíntota me va a representar justamente lo que les dije, mi velocidad máxima. La velocidad máxima que puede alcanzar una enzima. ¿Qué es la velocidad máxima? Ahí está al lado, literalmente, la capacidad de una enzima para generar un producto. ¿Vale? Eso es lo que representa mi asíntota en la ecuación de Michaelis, la velocidad máxima. Y les mencioné que la km es la mitad de la velocidad máxima. Y la velocidad está dada en el eje de las y. Y pongamos valores, ¿no? Para que esto sea más fácil. Imaginemos un valor al azar, aleatorio. La velocidad máxima es 10. Y está en el eje de las y. Más o menos, no, bueno, no más o menos, exactamente. ¿Dónde estaría mi km? Si estamos diciendo que es la mitad, estaría por acá. La mitad de 10, 10 entre 2, exacto, 5. ¿Vale? Entonces, unimos puntos. Ta, 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 pum. Ahí, doctores, está el medio de mi velocidad máxima. Vamos para abajo. Ta, 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 pum. Y ahí está. La relación entre mi km y la concentración de sustrato. Y justamente es en este punto donde tenemos el medio, mi velocidad máxima, que es la constante de Michaelis. ¿Vale, doctores? Ay, Alex, tú me estás hable y hable y hable de la constante de Michaelis, pero pues, es importante. ¿Por qué la mencionas tanto? Ya cállatela. Ok. ¿Es importante? Claro que sí es importante. ¿Qué me dice la constante de Michaelis? Km no son kilómetros, es constante de Michaelis. Me dice, y es muy importante, me dice la afinidad que tiene una enzima por su sustrato. Repito, la constante de Michaelis me dice la afinidad que tiene una enzima por su sustrato. ¿Vale? Y muy importante, porque aquí vamos a tener valores. La afinidad de la enzima por su sustrato. Ahora, hay que definir cómo es que trabaja esta constante. Y la Km es inversamente proporcional a la afinidad del sustrato por la enzima. ¿Vale? La Km es un valor que es inversamente proporcional a la afinidad del sustrato por la enzima. Alex, explícamelo mejor, por favor, que no te entiendo toda la peyorata que estás diciendo. Está bien. Si yo tengo una Km muy alta, un valor de Km muy elevado, ¿sí? Una Km muy grande, y estamos diciendo que es inversamente proporcional a la afinidad del sustrato por la enzima, la afinidad será baja, ¿vale? Afinidad será baja. Por lo tanto, si yo quiero que la afinidad de una enzima por su sustrato sea muy alta, lo que nos conviene es que la Km, es correcto, sea muy baja. ¿Va?
Al tener una Km baja, la afinidad por mi sustrato se va a ir por las nubes, siendo esto muy afín, ¿vale? Vamos a tener una afinidad muy, muy, muy alta. Doctores, ¿queda claro esto? Sí, Doc. Entonces, solo la Km representa ecuación de Michaelis. No. La ecuación de Michaelis es me va a generar una gráfica que es esta, ¿vale? Km y velocidad máxima la vamos a seguir trabajando con el otro modelo, que es la de Liwer-Minburg. También vamos a trabajar Km, ¿vale? Pero hablando específicamente de Michaelis, me va a predecir la Km, que es el medio de la velocidad máxima, y la velocidad máxima en un sistema enzimático. Lo que es así característico es la curva que me genera, que es una hipérbola. ¿Sí, doctora? eh, Interpretar la gráfica que para usar la ecuación como tal, ¿no? Sí, justamente. Ok. Ok, Sí, Doc. eso sí es lo que nos interesa, lo gráfico. ¿Vale? Muy bien. Y para que quede aún esto más claro, porque lo que sí me interesa es que quede claro el concepto de Km. Vamos a representar dos gráficas. Ahí va. Mm, ok, ahí está. Mm, ok, aquí está Km. Top. Y vamos a representar otra gráfica de color verde. A ver, que sea un poquito más bonito. Doctor, una compañera pide que le dé acceso, por favor. A ver. Ya, Billy, ya estoy dale. aquí. Gracias. Ah, perfecto. Vale. Ok. Tenemos la curva verde y la curva morada. Su Km de la curva morada se encuentra aquí más o menos. ¿Vale? Aquí está. Km morado y el Km verde. Ahora, viendo solamente la gráfica y con lo que les acabo de mencionar. Escríbanlo en el chat y digan cuál de las dos curvas, cada una son enzimas diferentes. Entonces les replanteo la pregunta. ¿Cuál enzima será o tendrá mayor afinidad a su sustrato? ¿La que genera una curva color morada o la que genera una curva color verde? ¿Cuál es más afín a su sustrato? La morada. La morada. Se me adelantó, doctor. Muy bien. ¿Por qué? Veamos. Mencionamos que la Km es inversamente proporcional a la afinidad. Por lo tanto, si tenemos una Km chiquita, la afinidad es muy grande. Y un plano cartesiano, imaginemos que en valores, aquí me da un 3, ¿no? Y la KM de este verde, un 6, ¿no? Por poner algo. Entonces, la que tiene el KM con el valor más chiquito es la morada. Por lo tanto, su afinidad es mayor. Entonces, recordemos que en el eje de las X estamos hablando del sustrato. Y en el de las Y, la velocidad de la reacción. Entonces, interpretado de otra forma, vamos a alcanzar la velocidad máxima de mi enzima con menos sustrato. ¿Por qué? Porque es más afín. Caso contrario, con la gráfica verde, necesitamos más sustrato para alcanzar la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque la enzima de la curva verde es menos afín al sustrato. ¿Sí quedó claro? Sí. Perfecto. ¿Va? Y lo hago en grande para que le tomen foto, completen su apunte. ¿Va? Y ya casi terminamos. Vamos ahora a describir la ecuación de Lidenbrock.
como se pronuncie, ¿vale? Ya son nombres europeos medio raros. O también llamada la ecuación de los dobles recíprocos, que para fines de primer bloque y de examen es lo más importante, porque vamos a ver tipos de inhibición y si les ponen gráficas, les pondrán de esta. Casi seguro que sí, ¿vale? Doc, ¿puedes Pero, subirle, perdón, puedes subirle rápido para tomarle captura? claro que sí, doctora, claro que Gracias. sí. De nada, ¿va? Pero vean la hora, ya son las 9, ya llevamos 1 hora de clase y también yo soy alumno, y ya cuando llevamos 1 hora como que nos comenzamos a disociar. Y yo aquí los quiero presentes, ¿vale? Quiero que estén aquí, no quiero que estén en las nubes. Así que, doctores, nos vamos a tomar un descanso de qué les gusta. De unos 10 minutitos. Nos vemos aquí de nuevo a las 9:08, ¿vale? Vayan por un vaso de agua, no sé, a dormir, a caminar, a correr. Nos vemos ahorita, ¿vale? Ok. Ya volviendo de nuestro descanso y ya habiendo explicado todo esto, vamos a comenzar a comprender cómo es que se llevan a cabo los procesos de inhibición, ¿sí? Que son muy importantes tanto para ahorita bioquímica como también nosotros como médicos. ¿Por qué? Acuérdense, un médico así en general cumplirá dos funciones. Nosotros al paciente tenemos que suplirle dos grandes funciones. Número uno, darle un diagnóstico a la enfermedad que tiene, ¿sí? Darle un diagnóstico y darle un tratamiento a esa enfermedad. Diagnosticamos enfermedad y tratamos enfermedad. Y la gran mayoría de las veces mandamos algún medicamento, ¿sí? Y van a estudiar en el siguiente año en la materia de farmacología que la función o el cómo funcionan muchos medicamentos es inhibiendo enzimas, inhibiendo procesos enzimáticos, procesos bioquímicos. Por lo tanto, comprender esto es crucial en nuestra formación médica, ¿vale? Entonces, al hablar de inhibir, alguna reacción es muy importante. Entonces comencemos a dilucidar algunos fundamentos de lo que es una inhibición en una reacción química. Entonces, dicho lo anterior, y vamos a trabajar mucho con la constante de Michaelis. Vamos a comenzar diciendo que ay, si queremos inhibir una reacción, lo que nos va a convenir es tener una constante de Michaelis muy alta. Es lo que más nos va a convenir. ¿Por qué? Porque si la constante es muy alta, la afinidad de la enzima por el sustrato va a ser muy baja, ¿vale? Por lo tanto, si la Km es muy alta, la afinidad es muy baja y por lo tanto va a haber menos producto. Un ejemplo muy claro de esto, ahí más o menos, es lo que sucede con las estatinas, ¿vale? Estatinas, tal vez les suena tercer bloque, ¿vale? Medicamento que suele darse a pacientes con dislipidemia. Las estatinas le pegan directamente a la HMG, reductasa, me parece, que es la que ayuda en el metabolismo del colesterol, ¿sí? Y le pega, aumenta la KM, baja la afinidad. ¿Qué es lo que sucede? Hay menos producto. Así es como va a ir funcionando más o menos los procesos de inhibición en las reacciones bioquímicas, ¿vale? Ya teniendo todo esto, vamos ahora sí a definir la ecuación de Liederwin-Bourt, o también conocida la ecuación de los dobles recíprocos, ¿vale? Y lo mismo, para poder dilucidar esta ecuación, vamos a tener que graficar. Vamos a trabajar con con un plano cartesiano. Ahora, ¿por qué se le conoce como la ecuación de los dobles recíprocos?
tenemos que también recordar un poco de los conceptos matemáticos que se ven a lo largo de la prepa. Un recíproco es básicamente pasar una unidad hacia abajo, tal cual. Y vamos a ver cómo está formulada esta ecuación de Lieder-Wimburg. Y va a quedar más o menos de esta forma. Solo tantito más chiquito. Mm, mm, mm. De la velocidad. 1 sobre la velocidad es igual a la constante de Michaelis sobre la velocidad máxima, esto más 1 sobre la velocidad máxima. Así es como se expresa esta ecuación, la de Lieder-Wimburg. Oh, Alex, ¿me la tengo que aprender? Inicialmente sí, cómo está escrita, ¿vale? Pero lo que nos interesa, y ya se los mencioné, son las gráficas. ¿Por qué? Porque no estamos en la carrera de químico, no estamos en la carrera de física, ni mucho menos matemáticas. Estamos en la carrera de médico cirujano, ¿vale? Por lo tanto, ahorita lo que nos interesa a bote pronto son las gráficas que se forman. ¿Qué gráfica o qué forma me va a generar? Aquí, la ecuación de Lieder-Wimburg, y por favor grábenselo muy bien, me va a generar una línea recta, ¿vale? Una línea recta. ¿Por qué? La ecuación de Michaelis-Menten nos formaba una hipérbola que al final es una curva, ¿vale? Pero para nosotros, Homo sapiens, seres humanos, la verdad se nos facilita un poco mejor ver líneas rectas. Se nos hace más fácil comprender procesos y en este caso gráficas, viendo simplemente palitos. De ahí que muchos dicen, te lo voy a explicar con palitos y bolitas, que es literalmente lo que vamos a hacer ahorita, ¿vale? Vamos a explicar esto con palitos y bolitas. Entonces, vayan relacionando. Lieder-Wimburg, línea recta. Michaelis-Menten, curva. Más específico, hipérbola. Dicho lo anterior, vamos a graficar. Bueno, y listo, hemos graficado. ¿Va que va? Hay que hacer esto un poco más chiquito, que creo que estorba un poquito. ¿Vale? Ahí lo tenemos al ladito. No creo que quedó muy chiquito. Listo, ahí está. ¿Va? Aquí tenemos la ecuación. ¿Y qué es lo que vamos a estar describiendo aquí? Lo mismo. Lo que vamos a describir o lo que nos interesa ver en la ecuación de Lieder-Wimburg también va a ser la Km, que recuerden es un medio de la velocidad máxima, y propiamente la velocidad máxima. Pero, oye, Alex, ¿en dónde yo puedo ver esto si ahora es una línea recta? Mucho ojo. Si se dan cuenta, esa línea recta que acabamos de representar ahí es muy importante. ¿Por qué? Sean observadores. Y si se dan cuenta, hay 2 puntos en esa línea recta. 2 puntos en donde se intersecciona con mi eje de las Y y con mi eje de las X. Una por cada eje. Si se dan cuenta, hay un punto de la línea donde se intersecta con el eje de las Y, que es aquí. Hay de otro color, no sé tan llamativo, de color verde. No, tampoco. Rosita. No, puta madre. Naranja ya, la verga. ¿Vale? Aquí, de color naranja. Vemos dónde se intersecta la línea recta con el eje de las Y. Y hay otro punto donde la línea recta de mi gráfica se intersecta con el eje de las X. ¿Vale? Creo que se verá mejor de color negro. Listo. Esos 2 puntos son los que me interesan en la ecuación de Lieder-Wimburg, porque me van a decir a mi Km y me van a dar mi velocidad máxima, me van a dar esos 2 valores, que son los que nos interesan, ¿vale? Ahora, para tenerlo claro, la intersección, y mucha atención, doctores, la intersección del que vamos a tener con el eje de las Y me va a representar mi velocidad máxima. La intersección con el eje de las Y me dice mi velocidad máxima. Entonces, por puro descarte, la intersección
que tenemos con el eje de las X me va a decir mi KM. ¿Vale? Hay que ponerlo aquí en nuestro pizarrón. Me va a dar, tenemos un medio de mi velocidad máxima en la intersección del eje de las Y. Y en la intersección con el eje de las X me va a dar a mi KM, mi constante de mi KM. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos definido esto, tenemos que saber también qué es lo que nos va a decir, o dicho también de otra manera, cuándo mi velocidad máxima se va a incrementar, cuándo se va a disminuir, y también cuándo es que mi KM va a incrementar o cuándo va a disminuir. Y es muy importante ver eso, ¿vale? Y yo siempre lo he enseñado de la siguiente manera. ¿Han visto Bob Esponja? Me espero que sí. Y si no lo han visto, no sé en qué cueva han vivido los últimos 15 años. Salud. No sé en qué cueva han vivido si no conocen a Bob Esponja, ¿vale? Pero hay un capítulo, me gusta bastante, que es el del día opuesto, ¿no? Lo dice Calamardo. Hoy es el día opuesto. Pues justamente con la ecuación de Liebenberg también será el día opuesto. Todo es al revés. ¿Cómo que todo es al revés, Alex? Sí. Vayamos paso por paso. Y primero analicemos qué sucede con mi velocidad máxima. ¿Vale? Ahora, tenemos, recuerden, plano cartesiano, geometría analítica de la prepa, en el eje de las Y. Primero eje de las Y. Mientras subamos, en el eje de las Y, los valores serán más grandes. 1, 2, 3, 4. Pero creo que aquí todos estamos bien. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede si mi intersección en el eje de las Y se incrementa? Vayamos desglosando. Si Bmax aumenta, o, dicho de otra manera, si la intersección con el eje de las Y va aumentando, quiere decir que mi velocidad máxima está disminuyendo. Por eso es que lo representamos aquí, en la parte de arriba. Y caso contrario, si en mi reacción estoy viendo que la intersección con el eje de las Y de mi gráfica está más abajo, yendo en números literal hacia abajo, por ejemplo, así, vamos a decir que mi velocidad máxima está aumentando. Por eso muy importante checar esos detalles, ¿vale? Y ya tenemos aquí explicado qué es lo que sucede en esta gráfica de Liebenberg con mi velocidad máxima. Ahora veamos qué es lo que sucede con la constante de Michaelis, que nos interesa porque nos dice la afinidad del sustrato con la enzima. Y recordemos, aquí es el día opuesto, ¿vale? Y estamos en el eje de las X. Por lo tanto, del lado izquierdo tenemos nuestros valores negativos y del lado derecho tenemos nuestros valores positivos. Por lo tanto, mientras más vayamos a la derecha, pues más grande será nuestro valor. ¿Están de acuerdo? Y mientras más vayamos a la izquierda, nuestros valores serán más negativos, porque pues ahí están los números negativos, ¿vale? Nuestros planos cartesianos, eje de las X. Entonces, vayamos viendo qué es lo que sucede con mi KM, ¿vale? En este caso, si mi KM va a la izquierda, o también dicho de otra forma, si mi KM se dirige hacia mis números negativos dentro del eje de las X de mi plano cartesiano, ¿qué es lo que va a suceder con mi afinidad? Estamos diciendo que aquí es todo lo contrario. Va a aumentar mi afinidad, la afinidad de la enzima. ¿Vale? Afinidad aumenta. Mi afinidad aumenta. Y por mero descarte, agua pasa por mi casa. Sí, mi KM va a la derecha. ¿Qué sucede con mi afinidad? ¿Es correcto, doctores? Va a disminuir. Afinidad disminuye.
Esto es muy, muy importante, ¿vale? Porque les van a poner en el examen, y no dudo ni tantito que así sea, les van a poner gráficas y les van a decir, ¿qué sucede con la KM? Y les van a poner ahí las gráficas y las rectas. ¿Aumenta o disminuye? Ustedes tienen que fijarse en dónde es que se intersecciona. Número uno, con el eje de las X, si les preguntan KM, y dónde se intersecciona con el eje de las Y, si les pregunta velocidad máxima, en el caso de la ecuación del Lieder-Wimborne. ¿Queda claro, doctores? Sí, Sí, doctor. Increíble, perfecto, increíble, ¿va? Entonces, ya para definir y que quede esto un poco ya más aterrizado. Cásense que en Lieder-Wimborne, eje de las Y, ¿hablamos de qué? De velocidad máxima, que es la capacidad de una enzima para generar producto a partir de un sustrato, ¿va? No hay mayor ciencia. Y el eje de las X me va a definir mi Km, que no es más que un medio de mi velocidad máxima. Y recordemos también qué relación hay entre la Km y la afinidad. Ah, que mientras más grande sea mi Km, menor será la afinidad de mi enzima por mi sustrato. Y caso contrario, mientras más pequeña sea mi Km, la afinidad de mi enzima por el sustrato va a ser más grande. Creo que aquí hasta ahorita estamos todos en la misma sintonía. Y eso está terriblemente perfecto. Ahora, ya que tenemos esto más que claro, hay que poner en práctica esto que ya aprendimos, ¿verdad? Y para ello, vamos a graficar. Muy bien. Eje de las Y, eje de las X. Y sí, lo sé, doctor, es bien irónico, ¿verdad? Y ya les he repetido hasta el cansancio y creo que bioquímica es la materia con la que más pasa. Entramos a la carrera deseosos de salvar vidas, aprender el cuerpo humano, de cómo atacar ese cáncer, cómo operar, y nos meten matemáticas, hagan el favor. Pero como les digo, todo tiene una razón del por qué. Y ya les puse el ejemplo de farmacología, ¿no? Diagnosticamos, damos tratamiento, y para dar tratamiento, es correcto, hay que saber farmacología, y estos son temas que se ven justamente ahí, ¿vale? Así que no se desmotiven, doctores, todo esto tiene una razón de ser. Y les digo de ahorita, ¿vale? Ok, vamos a graficar, ¿vale? Dos líneas rectas. Hay que hacer un poco más para acá. Muy bien. Muy bien. Ahora, ya estamos viendo. Aquí está la intersección con el eje de las Y y con el eje de las X. Tenemos morado y ahora verde. Ok. ¿Va? Tenemos dos líneas rectas. Muy bien. Ok. Ahora necesito que participen, doctores, por favor. ¿Va? Tenemos estas dos gráficas que representan dos enzimas y sus diferentes gráficas de la ecuación del Lieder-Wimborne. Vamos a ver la Km y la Bmax. Les pregunto, doctores, ¿cuál de estas dos gráficas tiene la velocidad máxima más grande? ¿Verde o morado? ¿Morado? No. sería verde, ¿no? Porque Eh, cuanto baja más la Vmax, aumenta la velocidad. Exacto, doctor. ¿Vale? Muy bien. Les digo, aquí es al revés. Si se dan cuenta, la gráfica verde tiene el eje de las Y, los números del eje de las Y, más abajo. Por lo tanto, mientras más bajito sea el valor, más grande será la velocidad máxima. Por lo tanto, aquí, pum, el puntito se la lleva la gráfica verde, haciendo alusión a que su velocidad es mayor, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede con la Km? ¿Cuál de estas dos gráficas tiene la constante de Michaelis más grande? ¿Es igual?
Exactamente, es igual. ¿Por qué? Porque la intersección de ambas líneas rectas con el eje de las X es la misma, ¿vale? Es igual. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos llegar solamente viendo esta gráfica? Número uno, la afinidad que tienen ambas enzimas por su sustrato es exactamente la misma. ¿Por qué? Ya lo mencioné. La intersección de ambas rectas se da en el mismo punto en el eje de las X. Número uno. Número dos, ¿qué onda con la velocidad máxima? Recordemos la capacidad de la enzima de generar productos a partir de los sustratos. La que va a tener una velocidad máxima, o también dicho de otra forma, la enzima con la capacidad de generar más sustrato será la de la gráfica verde, ¿sí? Y, caso contrario, la gráfica morada no va a tener tanta velocidad como la tiene la gráfica verde, o la enzima de la gráfica verde. ¿Dudas, doctores? ¿Todo bien? Ya me acuerdo. Perfecto. ¿Va? Muy bien. Ahora, ya que tenemos como todo esto claro, vamos a hablar acerca de los tipos de inhibición en un sistema enzimático, ¿vale? Y primeramente, vamos a hablar de la inhibición competitiva. Inhibición competitiva. ¿Cómo va a ser esto que competitivo? Pues bueno, aquí va a haber una pelea, ¿vale? Tal cual una pelea, en la cual el sustrato y el inhibidor van a pelear por el sitio activo. Por el sitio activo. Tal cual como dice, van a pelearse. Y mucho ojo, lo van a ver ya más a profundidad en segundo año en farmacología, pero muchos medicamentos son inhibidores competitivos, tal cual, son inhibidores competitivos del sitio activo del enzima. Y así se comportan. Y hay que representarlo gráficamente, ¿vale? Boom. Aquí tenemos una enzima, aquí tenemos lo que es, o sería el sustrato, y boom, mi inhibidor. Y tal cual, ambos van a poder acoplarse al sitio activo. ¿Y todo? Y como ambos pueden acoplarse al sitio activo, pues van a pelearse por él. Pero la única diferencia es que si se une el sustrato, pues bueno, sí va a tener función la enzima y vamos a tener producto. Pero el inhibidor, pues sí se va a unir, pero hasta ahí. No va a hacer nada más. Solo se va a unir y le va a estorbar literalmente y tal cual al sustrato. Esos son los fundamentos de la inhibición competitiva en un sistema enzimático. El inhibidor va a estorbarle al sustrato. ¿Va a estorbarle en qué? En que se una a su sitio activo. Y así es como va a funcionar. ¿Vale? Estos son los principios. Pero lo que realmente nos importa, porque suele ser lo más complicado, es cómo se ve esto graficado. Y lo que casi siempre ponen, y creo que también en el primer DEPA de Bioca, en mi año, de hecho, nos pusieron varias gráficas, son cómo se ve esta inhibición en una gráfica realizada por la ecuación de Lieder-Wimborg. Por lo tanto, si hablamos de gráfica, ya saben, doctores, un plano cartesiano. Y hay que hacerlo. Correcto. Listo. Ok. X y pum, Y. ¿Vale? Y vamos a representar de color rojo, de color negro, cómo se vería la reacción así normal, así naturalmente. Y, bueno,
Ah. Ok, listo. Ahora, hay que ubicar dónde se intersecta esa recta en el eje de las Y y en el eje de las X, que ya explicamos que representan esas intersecciones. Aquí velocidad máxima y acá constante de Michaelis. Y recordemos que así se ve la gráfica normal. Ahora, en este sistema enzimático le agregamos un inhibidor competitivo, o sea, va a competir por el sustrato, por el sitio activo dentro de la enzima. ¿Qué va a cambiar en la gráfica? Va a cambiar lo siguiente. Mm, Ok. Perdónenme, doctores, pero a veces se me complica dibujar un poquito aquí. Ujú. Y bueno, listo. De color verde. Aquí ya de color verde vemos cómo está inhibido. ¿Ya? Inhibición. Y quiero que observen, ¿vale? Con respecto a lo que les enseñé. Y vamos a ver. Primeramente, ¿qué sucede con la velocidad máxima? ¿Hay cambio? No. No. Entonces, desde ahorita, en la inhibición competitiva no hay cambio en la velocidad máxima. No hay cambio. Y ahora veamos qué sucede con KM. ¿Hay cambio? Sí, Sí. Entonces, ¿qué le sucede a KM? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿no? Exacto, disminuye. Por lo tanto, la KM, ahí lo vamos a ver, va a ser menos afín. Disminuye KM, por lo tanto, al disminuir, se vuelve menos afín. ¿Vale? Así es lo que sucede en la en la inhibición competitiva. Vemos cómo se recorre. ¿Sí? Ahora, dicho lo anterior, y ejemplos de esto son los más clásicos. La intoxicación por metanol. La intoxicación por metanol. ¿Dónde podemos encontrar el metanol? Es correcto. En licores o en el alcohol adulterado. En lugar de tener etanol, que se metaboliza pues bien en el cuerpo, tenemos y se sustituye por el metanol, ¿sí? Y el metanol genera metabolitos tóxicos, altamente tóxicos, ¿vale? Y recordando, me parece del bloque 3, metabolismo del alcohol, el alcohol se convierte en, primeramente, por la alcohol deshidrogenasa, ¿vale? La alcohol deshidrogenasa es una enzima que participa en el proceso de metabolismo del alcohol. ¿Qué es lo que pasa? La alcohol deshidrogenasa también es afín por el metanol. Entonces comienza una competencia por el sitio activo de la alcohol deshidrogenasa entre metanol y etanol, ¿vale? Entonces, si tengo mucha concentración de metanol, voy a tener metabolitos tóxicos que me pueden llevar a la muerte. Entonces, uno de los tratamientos justamente para intoxicación por metanol, que casi siempre se da por beber alcohol adulterado, es pasarle etanol al paciente, tal cual. Se le pasa etanol
el etanol aumenta su concentración y comienza a competir con el metanol para tener entrada en el sitio activo. ¿Vale, doctores? Tal cual es lo que sucede. Yo ya Otro no, caso. ay, perdón, ya no entendí por qué ya no es inverso el KM a la afinidad, porque ahora es directamente proporcional. A ver, espérame tantito, doctora. Ah, no. Cambié estas, doctores. Normal, inhibida. ¿Vale? Está al revés. Lo negro es lo inhibido y lo que está de color verde es lo normal. ¿Vale? Ah, ok, ok. Sí, no, ahí error mío. Pero sí, en esencia ahí está. ¿Vale? De color rojo, negro es lo que está inhibido y de verde lo normal. Y ahí es lo que es inverso, es lo que me estaba diciendo, doctora. Sí, 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 ya. Gracias. ¿Vale? Ahí, para que lo corrijan, una disculpa. Pero es lo que sucede. ¿Vale? Se recorre y se invierte. Inhibición competitiva, disminuye, aumenta la KM, se recorre la intersección con el eje de las X, que ahí lo estamos viendo, aquí, y la velocidad máxima se mantiene exactamente igual. Y ejemplos que tal vez les lleguen a preguntar, una intoxicación por metanol, otro, intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? ¿Cuándo sucede este tipo de intoxicación? Verán, doctores, en las comunidades rurales se da todavía la tradición de seguir cocinando con leña, ¿sí? Se cocina con leña, no pasa nada, pero muchas veces no se apaga bien lo que es el fuego y queda ahí la leña, ay, como que con tantitas ascuas, ¿no? Como que con tantito rojo. No hay fuego, pero que medio ahí se sigue consumiendo. Si se cocinara al aire libre, no pasaría nada, ¿no? Pues el humo se va al exterior. Pero muchas veces se cocina en leña dentro de la casa. Y también muchas veces no hay una buena ventilación en la casa. Por lo tanto, esto es una combustión incompleta. Cuando no se apaga totalmente y no hay fuego, pero vemos que sigue saliendo humo, estamos hablando de una combustión incompleta. Y el producto de una combustión incompleta es monóxido de carbono, no CO2, monóxido de carbono. Entonces, como no está bien ventilada la casa, se va acumulando el CO, monóxido de carbono, y no se llega la noche, la familia se va a dormir y respiran el monóxido de carbono, ¿vale? ¿Y Alex, eso es peligroso? Sí, sí es peligroso. ¿Por qué? La clase de ayer hablamos de la hemoglobina, ¿vale? La hemoglobina es muy afín al oxígeno, ¿vale? Pero ¿qué pasa? El monóxido de carbono puede llegar a ser hasta 400 veces más afín que el oxígeno a la hemoglobina, ¿vale? Entonces el monóxido de carbono comienza a competir por el sitio activo en el grupo hemo de la hemoglobina con el oxígeno. Y como es 400 veces más afín, así es, le gana el lugar. Y es peligroso, sí. ¿Por qué? Porque nos morimos o se muere la gente intoxicada, asfixiada, porque en su sangre ya no se transporta oxígeno, ¿vale? Y ha habido casos en donde familias enteras fallecen, tal cual, fallecen por eso, por intoxicación de CO2. Solo falta que googleen intoxicación por CO2, por CO, por monóxido de carbono. ¿Cuál es el tratamiento? Meterle oxígeno a los pacientes. Se les mete oxígeno a presiones muy altas para que ahora el oxígeno compita con el monóxido de carbono y se sustituya, ¿vale? Solo investiguen, googleen intoxicación por monóxido de carbono y les van a salir las noticias y van a ver cómo se ven los pacientes que fallecen desgraciadamente por eso, ¿vale? Inhibición competitiva. Ahora,
veamos el siguiente tipo de inhibición. ¿Sí? Ahora va a ser la inhibición no competitiva. ¿Qué onda con ese tipo de inhibición? Lo mismo, vamos a graficar. Ahí vamos a copiar y pegar esta. Mientras ustedes vayan dibujando su gráfica. ¿Bien? Pegar. Y hay que borrar esta parte. Top. Ok. Y luego vamos a graficar cómo se ve la gráfica normal. ¿Va? Igual de color verde. ¿Ok? Ahora, antes de hablar cómo es que se ve la gráfica, hay que verlo representado gráficamente. Y para ello, vamos a dibujar nuestra enzima y la unión a su sustrato. Sustrato y enzima. Primeramente, aquí no existe una competencia entre inhibidor y sustrato. No existe. ¿Por qué? Porque la inhibición va a actuar en otro lado de la enzima. ¿Sí? Tal cual. Y de inhibidor. El inhibidor se va a pegar en otro lado de la enzima que no es el sitio activo y va a afectar su funcionamiento. Tal cual. Se afecta su funcionamiento de la enzima para generar productos a partir del sustrato. ¿Vale? Desde ahorita vamos a ir. Por lo tanto, si hablamos que no se afecta el sitio activo de la enzima con su sustrato, podemos decir que la afinidad es exactamente igual, porque no se interfiere en la unión y se puede formar el complejo enzima-sustrato. ¿Vale? Ahora ya teniendo esto claro, ¿qué gráfica vamos a obtener? Si decimos que la afinidad no va a cambiar, podemos decir desde ahorita que la Km va a quedarse igual. Por lo tanto, lo que se verá afectado será pues, el segundo valor que nos queda, la velocidad máxima. Por lo tanto, nuestra gráfica inhibida se verá de la siguiente forma. ¿Vale? Aquí está. Y veamos qué sucede. Primeramente, con la Km, ¿se afecta? No, no se afecta. Ahora, velocidad máxima. Vmax. ¿Se ve afectada? Así es. Y veamos en el eje de las X, de las Y, perdón. Vemos que aquí está inhibido, y de inhibido, y acá N de reacción normal. Vemos que en la gráfica de la reacción inhibida está más arriba, en los valores de Y. Por lo tanto, la velocidad máxima va a disminuir. Disminuye. Disminuye. Y tanta es lo que debemos de ver de una inhibición no competitiva. Y es lo que sucede y así es como se ve gráficamente. Va que va. Y hacemos un para igual. Puedan copiar, tomarle foto. Y continuar, que ya casi vamos a tener. Muy bien. Ahora, por último, inhibición acompetitiva. Aquí el dato clave es que no va a interaccionar el inhibidor con la enzima. ¿Vale? Pero sí con el complejo enzima sustrato. ¿Vale? Ahora, ya que tenemos esto en mente, vamos a ver qué es lo que sucede en la gráfica.
¿va? Y lo mismo. Y, X y mi reacción normal. Ok. Ujú. Ahora, ya tenemos esto. ¿Qué va a pasar? Normal y la reacción inhibida. No, espera. Ah, ah, listo. Veamos. ¿Qué va a pasar con los valores? KM y Bmax. Analizando esto, primeramente, velocidad máxima. ¿Qué va a pasar? Ah, pues si se va para arriba, va a disminuir. Y la constante de Michaelis, vemos que se está arrastrando a lo que es la izquierda, por lo tanto, va a verse un poco aumentado. ¿Vale? Y aquí está, constante de Michaelis, el cómo se ve. ¿Vale? Aquí, si se dan cuenta, son medio paralelas. Y ahora, ya que tenemos esto explicado con la ecuación de Lieder-Wimborg, hay que ver, ¿se puede ver cómo se ve en la ecuación de Michaelis? Claro que sí. Y así es como se ve. ¿Vale? Así es como se ve. Y analicemos parte por parte. Primeramente, en una inhibición competitiva, ¿qué pasa? De color rojo tenemos a mi reacción normal, que aquí está. Mi reacción normal, tenemos arriba la asíntota, velocidad máxima, y de color verde tenemos ya mi reacción inhibida. Y recordemos, inhibición competitiva, la velocidad máxima se queda exactamente igual. En cambio, lo que disminuye es la Km. Y vean, en la reacción inhibida, la Km es más grande. Por lo tanto, la afinidad disminuye. Así se vería en una gráfica de la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Vale? Ahora, inhibición no competitiva. Lo mismo. La gráfica roja es cómo se ve en así normal. Le metemos un inhibidor y veamos qué es lo que pasa. En la no competitiva mencionamos que Km se mantiene constante, se mantiene igual. Y ahí lo vemos también. Pero lo que disminuye es la velocidad máxima. Y ahí vemos cómo su velocidad máxima disminuye. Teniendo aquí, pum, nuestra nueva asíntota. ¿Vale? Y por último, la inhibición competitiva. Aquí es un poco más flexible porque también o puede verse disminuida Km o puede verse disminuido también la velocidad máxima. Entonces, aquí en la gráfica, aquí está normal, y la gráfica inhibida, vemos tanto Km disminuida como la velocidad máxima también disminuida. ¿Va? Entonces, para que ahorita se lleven estas imágenes de cómo se ven las inhibiciones ahora con la ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? M. Y ya por último, ¿qué efecto tiene la temperatura y el pH con las enzimas? A mayor temperatura va a haber una mayor velocidad de reacción. ¿Por qué? Ah, recuerden, cuando aumenta la temperatura, las moléculas también van a terminar moviéndose más rápido. Y al haber mayor movimiento, van a interaccionar más rápido las moléculas y por lo tanto va a haber
más producto, va a haber más reacción. Claramente, si subo la temperatura a 100, 150 grados, pues la enzima se va a desnaturalizar. Pero en esencia es así. Mientras más elevada es la temperatura, mayor va a haber ¿cómo se llama? Mayor producto. Por ejemplo, ¿no? Un paciente una persona con temperatura de 36 grados que te ves normal, comparado a una persona con 36.8, que no está dentro de un rango normal, pues la de 36.8, en teoría, va a generar más productos más rápidamente. Y en el pH, bueno, aquí es la función de desnaturalización. Cuando hay cambios muy bruscos de pH, la enzima puede perder funciones, ¿vale? Por ejemplo, las amilasas que cortan enlaces de carbohidratos. Recordemos que funcionan a un determinado pH, que es un pH alcalino, ¿vale? También hay que recordar eso. Las enzimas funcionan a un pH determinado. ¿Qué otro? La tripsina. La tripsina me parece. Esta tripsina funciona a un pH ácido, ¿sí? Que esté en el estómago, por ejemplo. Entonces, solamente recordar estas partes. ¿Dudas, doctores? No, ninguna. Perfecto. Bueno, hasta ahorita ya terminamos la clase de hoy. Ya llevamos un poquito más de 2 horitas. Y pues nada, ya ya mañana vamos a continuar con lo que es propiamente bloque 3, bloque 4 y seguiremos. Sí, doctora. ¿Le voy a poner tantito en la gráfica de inhibidor a competitivo, por favor? Ya, muchas gracias. Vale, pues bueno. Nos veremos mañana, doctores. Mañana continúan en la mañana con la doctora Vicky, ¿vale? Con cuarto. Así que nos vemos, doctores. Gracias, doctor.